hambre, mucha gente va a padecer enfermedad, los hospitales se van a cerrar, me decía el Señor. El Señor me decía, los hospitales, yo voy a cerrar el hospital de Puerto Barrio, yo voy a cerrar los hospitales de Guatemala, Basamajanda. El Señor está hablando y me decía, yo voy a cerrar los hospitales, yo voy a cerrar los hospitales de Guatemala, porque van a haber muchos muertos en el país, me decía el Señor. Guatemala no quiso entender, yo le hablé a Guatemala, me decía el Señor, y Guatemala se rió. Guatemala empezó a burlarse porque pensaron que era el país más seguro del mundo, pero vivo yo, me decía el Señor, que lo único que es seguro es mi palabra. Me hablaba el Señor, Abajanda, Magaya, pero dice el Señor en esta hora, y Él me estaba diciendo, pero dile a Guatemala que por cuanto se ensoberbeció, yo voy a tocar el país, el 1% de la nación de Guatemala, me decía Jehová, yo lo voy a tocar. Y yo le dije, Señor, el 1%, ¿cuánto es? Y Él me decía, a número, son más de 17,000 habitantes en el país que mi mano va a tocar. Me hablaba el Señor. Yo antes de darle esta palabra le decía, Señor, dile a otro pastor, dile a un profeta, no me digas a mí. Y el Señor me decía, vivo yo que tú vas a dar esa palabra, si no yo voy a tratar contigo. Y yo le decía a mi esposa antes de predicar, yo no quiero dar esa palabra. Yo le decía a mi esposa, porque el Señor me pide a mí que yo dé esa palabra. Y el Señor me decía, vivo yo que tú vas a dar esa palabra. Y yo le dije, Señor, yo no quiero predicar hoy. Yo le dije, Señor, yo no quiero salir en vivo hoy. Es más, no puse internet hoy, y hoy me bendijeron con internet para llevarte la palabra, pero yo te voy a decir algo. Yo le dije, Señor, no me digas a mí que yo dé esa palabra. Y el Señor me decía, tú vas a dar esa palabra y le vas a decir a Guatemala que el 1% del país de Guatemala lo voy a tocar porque se han ensoberbecido. El 1% del país, me decía el Señor, yo voy a tocar. Los supermercados se van a cerrar, los hospitales se van a cerrar, mi pueblo no va a poder salir de las casas, la gente no va a poder llamar, anda, la basueva, canda. Mi rebese majanda, mi alma te alaba, Señor. Yo le decía, Señor, yo no quiero predicar hoy. Yo le dije, Señor, yo no quiero predicar hoy. Y el Señor me dijo, vas a predicar. Y yo le decía, Señor, yo no quiero predicar porque la gente lo que hace es burlarse de la palabra. La gente lo que hace es menospreciar la palabra. Yo le decía, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú eres bueno. Y el Señor me decía, mi palabra la tienes que dar hoy. Yo le decía, Señor, ahora no. Y yo le pedí una señal al Señor antes de predicarle. Y amados hermanos, esa señal se cumplió. Yo le dije, Señor, si esto sucede, yo voy a predicar hoy tu palabra. Amados hermanos, 10 minutos después que le dije al Señor la señal, eso pasó, mi querido hermano. Por esa razón yo te estoy diciendo hoy lo que el Señor me mostró. El Señor me decía, cierro los hospitales. El Señor me decía, el alimento en las tiendas se va a empezar a acabar. El Señor me decía, yo voy a tocar diputados del Congreso. Oiga, me decía el Señor, yo voy a quitar diputados del Congreso de la Rabajana Majanda de la República de Guatemala, para que ellos entiendan que Jehová Dios ha hablado. El Señor me decía, Amajanda, dile aún al mismo presidente de la nación que Jehová Dios ha dicho y ha puesto en su mente y ha puesto en su corazón una cifra de más de 17,000. El Señor me decía, dile aún al mismo presidente que yo he puesto en su corazón la cifra de más de 17,000 personas que Guatemala van a padecer. Mi alma alaba su nombre. Guatemala, te quiero advertir de lo que Dios está diciendo. Yo no te estoy hablando porque simplemente me interesa la fama. No me importa la fama, no me importa un like o no like, no me importa. ¿Acaso no sé yo que si eso no se va a cumplir, no va a repercutir en mi vida y en mi testimonio? Yo lo sé. Por esa razón yo le dije, Señor, yo no quiero. Y el Señor me decía, habla, porque es mi boca la que está hablando para Guatemala. Dile a Guatemala que por cuanto se ensoberbeció, por cuanto se confió, que porque no llegó la enfermedad a su casa, que porque no se extendió la enfermedad. Pero dice el Señor, Guatemala, Guatemala, ya bajando Arabasuema, Candaraba Suita la Masaya. Guatemala, Guatemala, mi mano viene contra ti, mi mano viene contra ti. Yo te cierro los hospitales. Será tanta la mortandad que yo cierro los hospitales, Sharamahanda, que yo voy a cerrar lugares, Chenerebejanda, May.
El Señor está hablando, Guatemala. Guatemala entiende que Dios quiere salvarte. Guatemala entiende, mi alma alaba su nombre. Pero el Señor me decía, dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, dile a mis pastores que se queden en la casa. Dile a mis pastores, dile a mis siervos que no salgan de su casa, porque viene muerte sobre la Arabajaya, viene muerte sobre los municipios, viene muerte sobre los departamentos, viene epidemia metiéndose aún a las mismas aldeas. El Señor me decía, dile a mis siervos pastores que ellos predicaron, tuvieron su tiempo para predicar, y cuando ellos predicaban se reían de ellos, menospreciaban la palabra. Dile a mis siervos pastores, dile a mis ministros que ahora es tiempo que se queden en casa, que ahora es tiempo que cierren puertas y ventanas y que esperen la mano de Jehová. Rabajanda Magaya. Pastor, no importa, escúchame, si la gente se va a enojar porque no le estás yendo a visitar ahorita, y si estás yendo a visitar, detente por un momento, porque viene una ola de muerte sobre Guatemala, viene una ola de muerte sobre el país. Y el Señor me decía, yo quito a muchos de los diputados, Sharabajanda. Oye, si este hombre que te está hablando no es un siervo de Dios, entonces llámame mentiroso, entonces dime falso hombre de Dios, pero Dios mismo puso la palabra. Llevo 15 días diciéndole, Señor, ya no me sigas dando revelación, ya no me sigas hablando. Y el Señor me dijo, porque a mí me ha placido hablar por tus labios y decirle a Guatemala que lo peor está por venir para ti. Tú que pensaste que allá no iba a pasar nada, te equivocaste. Lo peor viene todavía para Guatemala. Tú que creías que estabas en el país más seguro del mundo, te equivocaste. Lo peor viene ahorita para Guatemala. Tú que pensaste que los hospitales iban a tener solución, no van a tener hasta que la sombra de muerte de parte de Jehová se corte. Yo estaba mirando que mataban los policías, yo estaba mirando, amados hermanos, que muchos de los corruptos están muriendo. Este año 2020 hay una palabra ahí, este año 2020 muchos corruptos, desde el puesto de gobierno, desde diputados del Congreso, licenciados que se han estado corrompiendo. Agárrense, afírmense, pidan misericordia, porque viene juicio de Dios contra ustedes. Ustedes diputados que se han corrompido, ustedes diputados homosexuales, agárrense, porque viene juicio de Dios sobre ustedes. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Esta palabra no es para todos, es para el que la quiere oír y es para el que la quiera recibir. Pero de que tiene cumplimiento, tiene cumplimiento. Oiga lo que el Señor me daba para hablarles hoy en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay hombre que pueda, amado hermano, esconderse de Dios. Hay hombre que el Señor no puede escudriñar su mente y su corazón. Tú que has dicho, no, esto ya va a pasar, viene más fuerte Guatemala. Tú que dijiste, esto ya terminó, no terminó, viene más Guatemala, viene más fuerte, y te vas a acordar desde que hoy te está hablando. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Pastores, Sherebejanda, pastor, que te están criticando porque quizás no está llegando a todas las casas hoy. No importa que te critiquen hoy, dice Dios. Tuviste tu tiempo, les predicaste, les visitaste, les hablaste y no quisieron entender. Les visitaste, les hablaste, les amonestaste y no quisieron entender. Pastor, que se enojaron contigo, dice Dios, déjalos, ahora ya no es tiempo que salgas, dice Dios. Enciérrate en tu casa, mantente ahí, porque viene una sombra de muerte como la que pasó allá en Egipto cuando murieron los primogénitos, Sherebajanda, y es el tiempo de Dios. Ministro, dice el Señor, yo voy a sostenerte a ti, yo voy a sostener tu familia, yo voy a sostener tu casa, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor no desampara a sus hijos. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios va a tener misericordia de sus pastores, Dios va a tener misericordia de la iglesia, aquella iglesia que se está guardando para Dios. Porque déjeme decirle que yo podía ver en la revelación, hermano, gente que los primeros días empezó a orar, los primeros días empezó a ayunar,
Los primeros días empezó a adorar a Dios, pero pasaron 15 días, dice el Señor, después de 15 días se les olvidó que el Señor, amados hermanos, estaba ahí pendiente. Se les olvidó lo que estaba pasando en el país, pero dice el Señor que a Él no se le ha olvidado cuánta maldad Guatemala está practicando. A Él no se le ha olvidado cuánta maldad están practicando esos homosexuales. Hay mucha gente, amados hermanos, que va a empezar a probar juicio. Ríete lo que quieras, mi hermano, búrlate lo que quieras, haz lo que se te dé la gana, pero cuando llegue el proceso sobre tu casa no te vas a reír. Cuando llegue la calamidad, cuando llegue la desgracia, la enfermedad, entonces vas a clamar misericordia, pero los oídos de Jehová se van a tapar para cuando estés pidiendo misericordia. Después vas a llamar pastores, después vas a querer que llegue el hermanito, la hermanita, el evangelista, pero no te va a llegar, porque Jehová le está diciendo que se queden guardaditos hasta el tiempo que Él mismo dé la palabra para que salgan y sigan predicando su bendita palabra. Guatemala, entiende, mira lo que está pasando. Guatemala, entendé, por amor a Dios, por amor a tu misma alma, entendé. Estás a punto de ver cosas mayores. Sherabahanda, Guatemala, Aramaharabasanda. A mí no me importa si se está riendo alguien por esa palabra. Eso me tiene sin cuidado. Se rieron de Jesús, pero esta palabra va a tener cumplimiento. Anota la fecha si querés. Esa palabra tiene cumplimiento sobre Guatemala. Guatemala se va a dar cuenta que Jehová Dios habló sobre Guatemala, y entonces van a decir: tenía razón, aquello que escuchamos era palabra de Dios. Aquello era palabra de Dios. Tú que tienes familiares en otros países, comienza a orar por ellos, comienza a pedir misericordia por ellos. Yo veía mucha gente, amados hermanos, tirada en las calles,